Buenos días, estimados alumnos. En la clase de hoy día vamos a tratar un tema muy importante, ya que la principal causa, el principal motivo por el que vienen los pacientes al consultorio dental es por el dolor. Pero este dolor no es la causa, es una consecuencia de otro problema mucho más grave, que es el proceso inflamatorio. Pero la Asociación Interamericana para el Estudio del Dolor lo ha definido como una sensación muy desagradable y una experiencia emocional relacionada con un daño evidente o potencial a los tejidos. El dolor dental es el síntoma más frecuente por el cual obliga al paciente a ir en busca del tratamiento odontológico para su alivio. Por eso es imprescindible que los odontólogos y los futuros odontólogos conozcan cuál es la forma de tratar este problema. Por eso los invito a ver estas diapositivas y escuchar la clase. Mi nombre es Luis Lazo Mercado, soy odontólogo, investigador y docente universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El tema lleva por título Control del dolor y la inflamación en odontología. Habíamos dicho que la Asociación Interamericana para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial o descritos en términos de dicho daño sobre los tejidos. Para abordar el dolor en el ámbito de la odontología es indispensable conocer cuáles son sus características, es decir, sus causas, su origen tisular, su tiempo de duración, su intensidad y su fisiopatología. Estos aspectos nos van a permitir comprender y tratar adecuadamente este problema. Pero existen mecanismos sensoriales en el complejo dentino pulpar que informan al sistema nervioso central sobre la aparición de este dolor y su gravedad. Y son la dentina y la pulpa. Ambos tejidos constituyen una unidad estructural que denominamos el complejo dentina pulpar, altamente sensible, en donde ambos tejidos funcionan estrechamente ligados, tanto en estado de salud como en estado patológico. Hay varias teorías que tratan de explicar este complejo sistema de sensibilización. Hay una teoría, la teoría de la inervación dentinaria, la teoría odontoblástica y la teoría hidrodinámica de Branston y Astrom. Pero todas coinciden en que cuando se produce un daño o una lesión a nivel dental, la pulpa reacciona, inflamándose, produciéndose un cierto grado de hiperemia. Cuando esta lesión se hace más frecuente y permanece su intensidad, se produce una lesión, un daño a nivel pulpar, una inflamación aguda. Esta hiperemia pues va a producir una inicial lesión de los tejidos con una enorme vascularización, un acúmulo de macrófagos y de granulocitos que van a provocar mucho dolor y un proceso inflamatorio permanente. También estas lesiones pueden tener no solamente un origen extrapulpar, sino puede producirse debido a un proceso infeccioso que ha seguido otra ruta, otra vía, que es el espacio periodontal. Aquí se produce una lesión endoperiodontal en donde la infección o el proceso inflamatorio periapical va a afectar a la pulpa dental. La vía de transmisión de este impulso doloroso se inicia en los nociceptores periféricos. Allí se inicia esta hiperalgesia primaria que va a llevar este estímulo doloroso con dirección a la médula espinal. Aquí se inicia lo que se conoce como hiperalgesia secundaria y el dolor se va a transmitir
con dirección al hipotálamo y de allí a la corteza cerebral, en donde se percibe el estímulo doloroso. Entonces, para interrumpir o bloquear la vía de transmisión del impulso doloroso es necesario, pues, controlar esta hiperalgesia primaria a nivel periférico y controlar esta hiperalgesia secundaria a nivel del sistema nervioso central. A nivel periférico se van a liberar mediadores proinflamatorios como las prostaglandinas, la bradicinin, la histamina, los leucotrienos. A nivel de la médula espinal, la sustancia P, glutamato, el óxido nítrico. A nivel del sistema nervioso central, la serotonina, la neurotensina, la colecistocilina, etc., van a intervenir en la recepción y transmisión de este impulso doloroso. Entonces, para bloquear estos mediadores proinflamatorios a nivel periférico tenemos una estrategia farmacológica que es el uso de los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos no opioides. Para bloquear el dolor a nivel del sistema nervioso central, utilizaremos otro grupo de fármacos que son los opioides. Pero también podemos interrumpir la transmisión dolorosa bloqueando las fibras nerviosas intermedias entre el inicio del dolor nociceptivo y la continuidad hacia el sistema nervioso central utilizando anestésicos locales. La interrupción de este estímulo o de esta vía dolorosa va a ser temporal. En general, la categoría de los AINES es un grupo heterogéneo de compuestos. Tienen estructuras químicas diferentes, pero a pesar de que tienen una estructura química diferente, porque algunos derivan del ácido acetilsalicílico, otros del ácido propiónico, otros derivan del ácido acético, etc. Pero a pesar de esta diversidad estructural, estas drogas comparten algunas propiedades, algunos efectos terapéuticos y también algunos efectos colaterales. Hemos dicho que la farmacodinamia es el estudio del mecanismo de acción. ¿Qué nos dice la farmacodinamia sobre el mecanismo de acción de los AINES? Como ustedes saben, la membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos. Es una membrana bilipídica. Cuando se produce un daño o una lesión a ese nivel, se liberan gran cantidad de fosfolípidos al medio extracelular. Allí son metabolizados por una enzima, que es la fosfolipasa. El producto de este metabolismo va a liberar gran cantidad de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser metabolizado a su vez por dos enzimas, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. El metabolismo del ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa va a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanas. El metabolismo de las lipoxigenasas sobre este ácido araquidónico va a producir leucotrienos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Los AINES bloquean, inhiben la biosíntesis de esta enzima, de la ciclooxigenasa, que va a permitir transformar o liberar, cuando metaboliza al ácido araquidónico, libera gran cantidad de prostaglandinas, prostaciclinas y estos tromboxanos. Principalmente las prostaglandinas son los mediadores químicos que potencializan el estímulo doloroso. Pero desde que en 1971 el Dr. Bain descubriera la ciclooxigenasa y se demostrara que bajas concentraciones de aspirina y de indometacina inhibían la biosíntesis de prostaglandinas, se comenzó a comprender tanto el mecanismo de acción de los AINES como el complejo proceso de la inflamación. Ese mismo año el Dr. Bain y su equipo de investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina al descubrir el mecanismo de acción de los AINES.
Pero estos AINES actúan sobre la ciclooxigenasa, pero después se descubrió más adelante que habían dos tipos de ciclooxigenasa. Una ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, que es la buena, que es la fisiológica, y una ciclooxigenasa 2, que es una enzima inducible, es una enzima proinflamatoria, es la mala, es la ciclooxigenasa mala. La ciclooxigenasa 1 produce prostaglandinas que intervienen en la homeostasis, permiten la agregación plaquetaria, permiten un adecuado metabolismo dentro de la médula ósea, actúan en la mucosa gástrica, protegiéndola, actúan protegiendo también la función renal, la regulación del flujo sanguíneo, la función pulmonar y evitan la inflamación. En cambio, la ciclooxigenasa 2, o sea, la mala, la proinflamatoria, libera gran cantidad de prostaglandinas, interleuquinas, otros factores que intervienen en el proceso inflamatorio, provocando extravasación, dolor, fiebre y proliferación de estos macrófagos y granulocitos. A nivel de la homeostasis desarrollan y alteran la función renal, alteran el flujo sanguíneo, la función del sistema nervioso central, alteran el metabolismo óseo y la función pulmonar. También provocan, evitan la reparación tisular, evitan que se realice una cicatrización provocada por úlceras y impiden la adaptación a una injuria vascular. También intervienen en la reproducción. Entonces tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, la 1, la fisiológica, y la 2, la proinflamatoria. Hay varias clasificaciones para hablar sobre los diferentes tipos de AINES. La clasificación que yo recomiendo es la que obedece al objetivo terapéutico. Si nuestro objetivo terapéutico es el control del dolor, tenemos tres alternativas. Tenemos el paracetamol, o llamado también acetaminofén, el nombre comercial es Panadol. Hay varias presentaciones de Panadol, hay Panadol Forte, Alergy, Panadol pediátrico, etc. Tenemos el ibuprofeno como segunda alternativa, un derivado del ácido propiónico, que viene en presentaciones de 200, 400, 600 y de 800 miligramos. Y tenemos como última alternativa para controlar el dolor el ácido acetilsalicílico. Y el fármaco prototipo es la aspirina de los laboratorios Bayer. Pero si nuestro objetivo terapéutico es el control de la fiebre, tenemos una primera alternativa que es el paracetamol. Es el fármaco antipirético de primera elección, muy utilizado y muy consumido en esta pandemia del COVID. También tenemos el ibuprofeno. Y como última alternativa, el ácido acetilsalicílico. Ojo, en pediatría no se debe utilizar ácido acetilsalicílico en niños menores de 5 años que presenten fiebre de origen viral, porque desarrollan un síndrome que es mortal, el síndrome de Rey. Repito, es un síndrome mortal, es una encefalopatía y termina destruyendo el hígado de los niños. Este síndrome es mortal, por eso está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico en pediatría. Si nuestro objetivo terapéutico es la antiagregación plaquetaria, sobre todo en esos pacientes que tienen problemas cardiovasculares, coronarios, que presentan gran acúmulo de plaquetas que forman fácilmente trombos o que han tenido ya episodios tromboembólicos, se les indica el ácido acetilsalicílico en bajas dosis. Para el dolor, el ácido acetilsalicílico viene en 500 miligramos. En cambio, el ácido acetilsalicílico que se utiliza para prevenir episodios tromboembólicos es de 60 y de 100 miligramos. Esto sí se debe tomar todos los días. Para el dolor sí siempre es condicionado a la presencia del dolor. Si el objetivo terapéutico es controlar una inflamación crónica
o una inflamación aguda leve, tenemos dos alternativas, el ibuprofeno y el naproxeno. El ibuprofeno tiene una acción corta y el naproxeno tiene una acción larga. En situaciones particulares, si ese es nuestro objetivo terapéutico, podemos usar indometacina para el tratamiento de las lumbalgias y la artritis reumática refractaria. Ahora hablemos sobre la farmacocinética, ya hablamos sobre la farmacodinámica. Hablemos sobre la farmacocinética de los AINES. Su absorción es casi completa por vía oral. Sufren el mecanismo del primer paso a nivel hepático, que a veces es escaso o nulo. Tiene una alta unión a las albúminas en el proceso de distribución. Casi se unen los AINES a estas proteínas en un 90%. Su volumen de distribución es pequeño y su eliminación es por vía renal. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los AINES? En primer lugar, son analgésicos, controlan el dolor. Antipiréticos, o sea, disminuyen la fiebre. Son antiinflamatorios, reducen el proceso inflamatorio. Son antiagregantes plaquetarios. La aspirina es el fármaco prototipo de este grupo de AINES que tienen propiedades antiagregantes plaquetarias. Y también son úricos, o sea que permiten eliminar con gran facilidad el ácido úrico que se acumula en las articulaciones de los pacientes que presentan artritis reumática refractaria. Los efectos adversos, hemos dicho que también, a pesar que tienen una estructura química heterogénea, a pesar de eso presentan los mismos efectos adversos. Y el más predominante es a nivel gastrointestinal. Todos los AINES son gastrolesivos, gastroerosivos y ulcerogénicos. En un 40% pueden provocar pirosis, un 19,2% dolor abdominal, dolor epigástrico en un 16,3% de la población que consumen estos medicamentos, náuseas en un 9,6%, diarrea en un 4,8%, úlceras en un 4,3%, vómitos 3,4%, hemorragias 1,4% y pueden producir también estreñimiento en un 0,5% de la población que consume frecuentemente AINES. Para reducir los efectos adversos gastrointestinales en los pacientes de riesgo, pero que están o necesariamente tienen que tomar AINES, podemos utilizar dos métodos. Utilizar un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2, o sea, un AINES que bloquee exclusivamente a la ciclooxigenasa 2, que es la proinflamatoria, y que no actúe sobre la ciclooxigenasa 1, que es la fisiológica, o agregar al AINES un gastroprotector. Generalmente se adiciona un inhibidor de la bomba de protones. En odontología, los AINES permiten el control del dolor leve a moderado, con muy poca inflamación. Podemos utilizar para eso el paracetamol, el famoso Tylenol en Estados Unidos, o bajas concentraciones de ibuprofeno, 200, 400 miligramos. Un dolor post-exodoncia o agudo de corta duración, podemos usar el ketorolaco. El ketorolaco tiene una equipotencia analgésica similar al Eltramal, o sea, es un control del dolor muy alto. También tenemos el ketoprofeno, tenemos el diclofenaco que tiene una mayor acción antiinflamatoria y la nimesulida. Pacientes que tienen intolerancia gástrica a los AINES, podemos usar inhibidores selectivos COX-2 o paracetamol. En los pacientes que ya tienen antecedentes de asma o reacción anafiláctica a la aspirina u a otros, podemos usar la nimesulida. Esta es pregunta de examen. Pacientes alérgicos que han presentado shock anafiláctico, reacciones asmáticas o anafilácticas a las aspirinas y otros AINES, tenemos una alternativa, que es el uso de la nimesulida.
En pacientes pediátricos, preferible paracetamol, y hay presentaciones pediátricas y también en jarabes. El ácido acetil salicílico no se debe indicar en pacientes que presenten dolor de origen viral. El ibuprofeno y el naproxeno han sido evaluados adecuadamente en niños. Ambas tienen presentaciones en solución en jarabes. En el embarazo el paracetamol es el único seguro, seguido del uso de bajas concentraciones del ácido acetilsalicílico. En hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, epilepsia o pacientes que reciben medicación regular a largo plazo, deben considerarse las interacciones o consultar con el médico tratante. En pocas palabras, en el manejo del dolor hay que tener en cuenta la escalera analgésica, o sea, si es un dolor leve, moderado o grave. Debe administrarse a un horario determinado. Debe administrarse preferentemente por vía oral, salvo negativa del paciente o la imposibilidad de usar esta vía. Se debe indicar a AINES según cada sujeto. Se debe someter a este paciente siempre a una evaluación constante. Y siempre debe haber una comunicación con nuestros pacientes sobre los efectos adversos, las reacciones que se puedan presentar, todas las indicaciones que hemos mencionado en la receta médica. El miércoles 15 de noviembre del 2006, investigadores del Instituto Pasteur en París han identificado un analgésico natural que producen los humanos, denominado opiorfina, que ha probado ser varias veces más potente que la morfina en estudios sobre el dolor realizados en ratones. Gracias por su atención y esta clase continuará.